Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en una emisión más de Conversando de Literatura con Miguel González Corrales. En esta oportunidad he decidido presentar y comentar uno de los libros que publiqué hace algunos años. Me refiero al libro de cuentos Historias de Andaray. En este volumen he deseado presentar una iniciativa, una especie de meditación, deseo, anhelo de escribir sobre una tierra o un pueblo que se encuentra en la provincia de Condesuyos. Me refiero al distrito de Andaray, la cual es la tierra de mi mamá. De pequeño iba por allá y fui descubriendo ese mundo campestre, con rasgos andinos, que me cautivaron desde pequeño por las muchas circunstancias que había alrededor del pueblo y que se entretejían en sus historias, las cuales yo iba escuchando de los mayores de aquella época, para poder entender el pueblo en el cual yo estaba desenvolviéndome, ya que por aquel poblado iba con mi familia durante 4 estaciones de verano, de que tuve 8, 9, 10, 11 años aproximadamente. Y en ese lapso de tiempo fui descubriendo, como mencioné, todo este emblema que significó este pueblo para mí. Y dentro de una de ellas era la historia de su fundación y la forma como este pueblo de Andaray, junto con Yanaquibo y Salamanca, distritos también de allí, se formaron a través de una leyenda mística, curiosa, fantástica de la cosmogonía de estas personas. Es así que este pueblo durante mucho tiempo estuvo presente en mi mente, en mis memorias, en mis recuerdos de cuando fui pequeño. Y ya años después, cuando ingresé a estudiar literatura en la universidad y tuve la capacidad de escribir cuentos, en primer lugar, la iniciativa que tuve fue justamente tomar en cuenta esas leyendas primigenias que me permitieron escribir mis primeros cuentos, mis primeras narraciones que de alguna manera me cautivaron e hicieron de mí una presa la cual no salía de mi mente todo este detalle de lo que estoy mencionando. El primer cuento justamente trata sobre Huamanmarca, es el pueblo originario que da origen a la fundación de los distritos que acabo de mencionar hace un momento. Y en Huamanmarca se teje una historia, una leyenda que los pobladores contaban de generación en generación como un proceso de la literatura oral de este poblado. Así que me enteré de cómo esta fantástica historia, que la repitieron muchas veces y la oí tantas también, me permitieron tener la concepción de esa idea, cuya leyenda yo la transcribí en un cuento para este libro. Huamamarca es una forma mística, misteriosa, donde un cura se enamora de una adolescente de este pueblo de Huamamarca. Tienen una relación prohibida, misteriosa, muy arraigada en su amor profundo. Pero cuando este cura va a la ciudad de Arequipa por una enmienda que se le da, no sabe lo que acontece en Huamamarca, porque a este pueblo viene una epidemia con un olor a azufre que inunda el poblado como peste y termina con la vida de muchas personas. Es así que cuando el cura retorna y luego de transcurrida la epidemia se da con la sorpresa que su querida y adolescente amada, Ana María Suegues, está muerta y enterrada en el cementerio del poblado. Va, la desentierra, escarba, saca sus restos, la decora, la adorna con unos ajuares elegantes, la perfuma y la coloca sentada en una silla lujosa en el centro de la nave de la iglesia. Y comienza a tocar en una quena una melodía prohibida, según los pobladores, por la intención y el contenido de esta canción, a la cual llamaban Machaipuito, que era una especie de música que aludía al demonio. Y es así que el cura durante varias semanas va tocando esta melodía
y se cuenta que los santos que estuvieron en sus pedestales salieron volando despavoridos ante esta eh, melodía prohibida. Salen por las ventanas y se esparcen por varios lugares alrededor. Los pobladores, en su desesperación y angustia y miedo, deciden abandonar el pueblo y seguir la senda que estos santos deciden ir. Es allí que estos santos, cada uno, al terminar de estar en los aires volando, caen en determinadas regiones. Una de ellas es el pueblo de Andaray, Yanaquiwa y Salamanca. Y cada poblador siguió esas sendas hasta encontrar cada santo y decidir fundar el pueblo correspondiente, dejando atrás la leyenda, el misterio y la muerte que envolvió a Ana María Suelles y al cura que se enamoró de ella. Es así que doy inicio a esta leyenda que la transcribí justamente en la literatura, haciendo una narración que me pareció fabulosa por la forma fantástica y mística que tiene y envuelve a toda esta leyenda. Y así fui creando otras historias en lugares especiales del pueblo que me cautivaron, que me llamaron mucho la atención por sus intrigas y sus misterios que para mí eran de algún modo sobrenaturales. Es así que creo otro cuento en el mismo pueblo de Andaray, que se llama Enigma de los Crímenes. Es una especie de cuento policial en el cual se dan en el mismo poblado asesinatos misteriosos, mutilaciones a cargo de un asesino que nadie conoce. Y el narrador de esta historia se ve involucrado, ya que está contado en primera persona del singular. El narrador de esta historia se ve envuelto e involucrado e inmerso también dentro de este acontecimiento, puesto que él va a vacacionar al pueblo y se encuentra con estos misteriosos asesinatos, el cual desde Arequipa llega un inspector a hacerse cargo de encontrar el verdadero origen de estos crímenes. Entonces, el narrador acompaña al detective en muchas enmiendas para poder dar con el asesino, con el criminal. Y justamente en el pueblo de Andaray hay un lugar que se conoce como Pacha y alrededor de él hay una especie de eucaliptos, un bosquecillo pequeño, pero que está en la parte alta de este lugar que menciono. Y que cuando fui pequeño me causaba cierto misterio y cierto temor porque pensaba, mi intuición, que alguien nos podía estar acechando. Es así que doy origen a que este personaje misterioso que comete los crímenes se encontraba por allí merodeando, en cuyo escondite nadie sabía dónde quedaba exactamente. Con este detective el narrador va, se encuentra, comienza a indagar los asuntos y las pesquisas para poder hallar al criminal. Y en muchas de esas visitas a este bosquecillo, en el final tomamos la decisión de ir a rodear al misterioso asesino, en el cual estamos seguros que por ahí se aloja, pero lamentablemente el detective es asesinado por este personaje y el narrador, en su asombro a la distancia, en medio de una pequeña bruma, logra distinguir un ser deforme, monstruoso, que estaba por ahí desollando al detective a quien acompañé o el narrador acompañó en sus pesquisas. Otra historia también que me fascinó del pueblo de Andaray es que el cerro más conocido de la zona, que se llama Copán, detrás de este existen unas ruinas que pertenecieron a los incas, me imagino que una especie de pueblo, de ayu que antiguamente funcionaba allá, la cual eh, me causaba mucho misterio, mucha admiración que los incas en esta zona, me parece desconocida para entonces por la arqueología, era muy conocida, muy mentada, muy llamativa, la cual la pude de alguna manera conocer. Sí, hay algunas ruinas con características de la construcción inca, una silla ceremonial donde me imagino se sentaba el soberano o el jefe del ayu de aquella región, etcétera. Y para entonces yo ya había conocido todos esos detalles que se cernían y que la arqueología por el momento, no sé si actualmente conoce de esta ubicación. Y esa historia,
idea me dio vueltas en la cabeza para crear una narración de ciencia ficción. Y yo debo reconocer que la narrativa de ciencia ficción, al margen de los elementos científicos que tiene para su elaboración, la ciencia ficción tiene la riqueza máxima en el lenguaje para poder describir, detallar y hacer funcionar la historia dentro del tema que se pretende escribir. Eso es lo maravilloso que tiene la ciencia ficción, al margen de las escenas fuera de la realidad en el marco de la ciencia que describe. Entonces decidí escribir un cuento que se llama La visita, en donde supuestamente el narrador, también en primera persona, comienza a indagar todos los alrededores del pueblo, recordando su infancia, y por las noches la gente comentaba que se veían algunas reverberaciones en el espacio detrás de este cerro de Copán que menciono, donde se encuentran las ruinas. Y el narrador en muchas de sus averiguaciones, indagaciones, incluso llega a las ruinas para poder saber por qué la razón de estas reverberaciones e iluminaciones en las noches. Y en muchos de esos ajetreos entre la familiaridad que tiene con una tía y una sirvienta que viven en la casa y las idas y venidas de Jopán y todas las averiguaciones que hace en el pueblo, nunca llega a dar con la respuesta. Es así que en la parte final él se decide pernoctar toda una noche, desde las 9 10 hasta casi la madrugada, pero en ese lapso él comprende, sabe que la iluminación venía del cielo en forma de una especie de aeronave, la cual se percata y al enfrentar esta situación se da cuenta por una razón inesperada, una razón ilógica, de quiénes viajaban, quiénes eran los responsables de esta iluminación. Pero al caer en un soponcio, en un síncopa que lo deja inconsciente, no sabe más. Pero su asombro, su sorpresa y su terror llegan al final cuando se da cuenta que está siendo trasladado en un espacio sideral, alejándose de su tierra que lo vio nacer. Otra historia que me llamó mucho la atención fue el mismo pueblo en sí, las zonas tranquilas, pausadas, porque es un pueblo tranquilo, muy tranquilo, donde se respira ese aire límpido y las calles son tan vacías, claro que los poblados están allí, que uno que otro camina, pero es un pueblo muy tranquilo. Y en una de esas anhelaciones de mi parte, decidí recrear otro cuento bajo estas características del pueblo que se llama Simón, el mulato indomable. Es un personaje en el cual el narrador va describiendo y va entrándose en la historia porque también como en otras semejanzas a anteriores narraciones, decide el narrador ir a descansar, a pasar un lugar y un tiempo placentero de meditación y reflexión, que es lo bueno que tiene el pueblo para cualquier persona que desee ir a visitarlo. Y este narrador descansa y en medio de todo este descanso que tiene, se da cuenta que hay un personaje, un moreno, un negro alto, fornido, que hace poco había llegado al pueblo y que había causado el asombro de todos los pobladores. Y dentro del marco de la historia comienza a tener problemas, roces, hasta que este personaje se involucra con el narrador y le confiesa su historia, sus desavenencias, sus misteriosos, un crimen que le echaban la culpa, un crimen muy fuerte que había acontecido en la ciudad y la policía lo estaba buscando porque lo consideraban de mucho peligro. Al final la policía dio con él, llegan al pueblo de Andaray, se da un conflicto, unos forcejeos y al final termina siendo acribillado por la forma tan desaforada que él tuvo con las policías y así termina la historia de este personaje. En fin, todas las narraciones de mi libro de historias en Andaray son justamente puestas en este marco del cual estoy mencionando, que como a todo escritor siempre hay un lugar en el mundo que le causa bastante interés, bastante intriga y en base a estos hechos comienza a formar una historia, una cosmogonía y una forma de idiosincrasia que le permiten escribir sus obras. Muchos escritores lo han hecho a lo largo de su vida, la cual les ha producido buenas obras literarias. Y debo recordar y reconocer que en mi caso también sucede lo mismo, al margen de este libro que acabo de mencionar. También tengo ahí pendiente dos cuentos que pienso adicionar a este texto, mejorado, aumentado y corregido.
Y para terminar, sobre la leyenda de Machaipuito que acabo de mencionar en el poblado de Huamanmarca, también hice un pequeño artículo de investigación acerca del mismo, en el cual indago los orígenes del misterio de esta leyenda que tiene su tradición oral a lo largo de muchos siglos y la gente en su comunidad popular la va difundiendo, la va diciendo, ¿no? En el marco de su cosmogonía y esta leyenda de fundación. Y continuando con este registro, me doy cuenta que algunos escritores también habían tocado esta idea, pero de un modo vago, teniendo la concepción de esto. Por ejemplo, Ciro Alegría en Los Perros Hambrientos, en el primer capítulo también lo menciona cuando los pastores Antuca y Pedro comienzan a hablar y este pastor le comenta a Antuca de esta leyenda aproximada de la que estoy mencionando. También Ricardo Palma hace alusión a esta leyenda en una de sus tradiciones, al cual titula Machaipuito justamente, y menciona los distritos de Andaray y Salamanca, pero no menciona Andaray. Y recuerda en esta tradición que toda la historia se centra en Yanaquiwa para poder dar origen a este distrito. Pero pienso que como Ricardo Palma en sus miles de tradiciones, muchas tradiciones que escribió, eh, pudo rastrear muchos datos históricos, ¿no? Incluso hasta de los incas, pero son acercamientos, aproximaciones de lo que él más o menos entendió y pude leer como director de la Biblioteca Nacional en su momento. Sin embargo, a mí me causó asombro cuando descubrí esta leyenda, esta tradición de Ricardo Palma, pues él tuvo ese acercamiento y esa aproximación. En cambio, yo estuve presente en la zona de donde se dio origen esta leyenda, justamente, y en algunos cálculos de lo que Ricardo Palma menciona en esta tradición son, digamos, muy inexactos a lo que realmente la gente de esta zona, a la cual menciona y la cual el mismo tradicionalista hace mención también, eh, se nota la diferencia y a mí me causó mucha ¿no? la, la sorpresa al poder descubrir esta tradición. Claro que yo ya inmerso en el mismo ambiente y en el mismo origen de donde se produce esta leyenda, le entendí mejor de lo que pude escribirle a Ricardo Palma, claro. Y desde luego que Ricardo Palma, pues conocemos la tradición y lo que significa Ricardo Palma en la literatura peruana, pero en este pequeño detalle del cual yo menciono, me causa cierta admiración y sorpresa. Uno, porque respeto, admiro y me gustan las tradiciones que escribió Ricardo Palma. Y por otro lado, estar presente en el mismo ambiente, en el mismo momento de lo que se originó esta leyenda. Lo que Ricardo Palma, como les dije en su momento, de repente tuvo una aproximación, porque no creo que haya estado el presente en ese momento o en el preciso momento de su vida en Andaray, obviamente. Y son así muchos elementos y recursos que me permitieron entender este pueblo del cual yo hago alusión y admiración al mismo tiempo, del cual han sido producto varias de mis narraciones para poder escribirlas y agruparlas en un libro de cuentos como el cual acabo de mencionar. Así es que espero que les haya interesado esta breve exposición de uno de los libros que he publicado y tengamos en cuenta el concepto y la dedicación que la literatura ofrece a lo largo de la historia en el mundo a muchos autores que gracias a ella, a la literatura, podemos describir muchos sitios, muchos lugares de los cuales uno cuando lee puede conocer, aprender y sin viajar, poder saber cómo son las diferentes culturas y sociedades de cada pueblo en el mundo. Así es que los invito a que visiten mi canal de YouTube Conversando de Literatura y así puedan aprender y disfrutar de los libros que a mí me gustaron, me apasionaron en algunos casos y pudieron ser mi punto de partida para que yo también me dedique a la literatura. Nos estamos viendo.